Lo que vamos a dar hoy es el tema de humedad. Hay que diferenciar dos tipos de conceptos de humedad. La humedad absoluta, que vamos a identificar con H sub A, que se va a medir en una unidad que es gramos por metro cúbico de aire, es decir, es la cantidad de vapor de agua alojada en un metro cúbico de aire. Y el otro concepto que vamos a ver es el de humedad relativa del ambiente, que es la que ustedes habrán escuchado alguna vez en el pronóstico. Esa humedad relativa se mide en una unidad que es porcentual, es decir, es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire dividido la máxima cantidad de vapor que puede contener a una determinada temperatura. Se la puede representar como el cociente entre la masa a una determinada temperatura y la masa saturada a esa misma temperatura. Por lo tanto, es una magnitud adimensional y se la expresa en porcentaje. Todos los problemas de humedad van a consistir en cambiarle la condición al aire, ya sea de temperatura o de humedad relativa. Por lo tanto, lo vamos a referir a una gráfica en un sistema cartesiano XY, donde en el eje horizontal vamos a representar las temperaturas medidas en grados centígrados y en el eje Y la masa de vapor de agua que contiene el aire. Para realizar los ejercicios nos vamos a referir a una curva que es la curva del 100% de humedad. Es una curva que tiene esa forma aproximadamente geométrica y que ustedes podrán visualizar también en el cuadernillo en lo que se llama el diagrama ciclométrico del cual tienen copia. Insisto, siempre vamos a pasar de una condición de aire a otra. El tema es que muchas veces para pasar de una condición de aire a otra, si lo hacemos, por ejemplo, calentando aire y después aportándole humedad, el camino es perfectamente posible, pero si nosotros primero incorporáramos humedad y después calentáramos el aire, vamos a encontrarnos con dos puntos en los cuales el aire va a contener la máxima cantidad de vapor de agua y por lo tanto va a saturar. Entonces muchas veces el camino se reduce a uno solo y uno tendrá que actuar en consecuencia. Lo que vamos a definir también, otro concepto importante para entender humedad, es el concepto de punto de rocío. El punto de rocío, por una condición de aire dada, cualquiera sea ella, es, moviéndome hacia la izquierda del ábaco ciclométrico, es la temperatura a la cual el aire contiene el 100% de humedad. Por lo tanto, el punto de rocío se mide en grados centígrados y corresponde a cualquier condición de aire que tenga el 100% de humedad. O sea, cada temperatura le va a corresponder y condición de humedad le va a corresponder un punto de rocío determinado. Esto se usa y se utiliza para definir las condiciones de diseño de los aire acondicionados. Por lo tanto, tiene vital importancia que no malinterpreten. Muchas veces piensan que el punto de rocío es el 100% de humedad y no, es la temperatura a la cual el aire contiene el 100% de humedad relativa. Vamos a tratar ahora de aplicar esto a un ejercicio concreto. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, a un vivero. Un vivero que tiene un techo inclinado y que tiene, por ejemplo, 2 metros por 6 por 25 y una altura del tirante de agua de 1 metro de altura. Y vamos a definir que queremos pasar de una temperatura de 12 grados, un día vamos a decir frío como podría ser el de hoy,
de 12 grados y el 60% de humedad, es decir, estaríamos ubicados aproximadamente por aquí. Queremos calefaccionar el aire a una temperatura de 27 grados y 80% de humedad, es decir, que andaríamos por acá. Por lo tanto, cuando nosotros calefaccionemos el aire, nos vamos a mover en el eje paralelo a la horizontal, y esta cantidad de vapor de agua, esta diferencia, es lo que le vamos a tener que aportar a dicho aire para lograr esa condición. ¿Cómo vamos a proceder para poder hacer ese cálculo? Todos los valores que ustedes tienen referenciados en el cuadernillo están referidos al subíndice de la masa saturada, es decir, para cada temperatura tienen un valor dado de qué cantidad de vapor de agua soporta el aire. Entonces, para una masa de 12 grados, ¿sí?, la masa saturada es de 10,57 y eso me tiene que dar el porcentaje de humedad relativa, que es del 60% expresado de manera decimal. Por lo tanto, la masa de vapor de agua que contiene el aire a 12 grados es el producto de 0,60 por 10,57, que son 6,34 gramos por metro cúbico de aire, y que corresponde a este valor expresado gráficamente. Recuerden que el cociente entre la masa que tiene y lo máximo que puede contener es el valor de curva del diagrama ciclométrico. De manera análoga vamos a calcular cuánto sería la humedad relativa para 27 grados. Esto tendría que ser la masa a 27 dividido la masa saturada a 27 grados, de la cual ustedes no disponen valor en el cuadernillo y van a tener que proceder a lo que se denomina una interpolación. Vale decir, ustedes tienen tabulado un valor que corresponde a 24 grados y otro a 28 grados. En ese intervalo tenemos que encontrar el valor de masa correspondiente para 27 grados. Si nosotros extrapolamos esta especie de triángulo que nos queda formado acá y lo hacemos más grande, vamos a llegar a la conclusión de que, si bien eso es una curva, nosotros vamos a tratar de asimilarlo a una función lineal. Entonces, el valor que nosotros tenemos en X es el intervalo 24 a 28, y en el eje de las ordenadas eso corresponde a 21,54 gramos y a 26,93. Por lo tanto, como esos dos triángulos que tenemos ahí son semejantes, el grande y el otro triángulo que tenemos que averiguar el valor intermedio, que es 27, se puede establecer una proporción. La proporción es que la diferencia que hay en X, o sea 4 grados, es proporcional a la diferencia que hay en Y, es decir, la resta entre 26,93 y 21,54, que son 5,39 gramos por metro cúbico de aire. Ahora, habiendo construido este triángulo de otro color, nosotros podemos hacer la diferencia en más desde 24 o en menos desde 28 para establecer cuánto es el valor intermedio que le corresponde en la ordenada. Vamos a suponer que lo tomamos en forma positiva, entonces vamos a decir que a 3 grados le corresponde una proporción aritmética, que es 3 por 5,39 dividido 4. Eso nos está dando un valor de
0,04, que no es el resultado del valor buscado, sino es lo que hay que sumar al valor menor para poder ubicar el valor que está dentro de ese intervalo. Es decir, que el valor que le correspondería a 27 sería 25,58, que deviene de sumarle a 21,54 los 4,04 gramos por metro cúbico de aire. Habiendo encontrado entonces ese valor de 25,54, y sabiendo que esa humedad relativa es del 80%, que es un dato definido por una condición de aire deseada, vamos a calcular entonces cuánto sería esa masa. Esa masa de vapor de agua a 27 grados es el producto de 0,80 por 25,54, que nos da tanto como 20,46. La unidad sigue siendo gramos por metros cúbicos de aire, y entonces ese valor corresponde a la ordenada que tiene a 27 grados, es decir, es este valor, y la humedad relativa es el cociente entre ambos. Recuerden que esto era el 80% pedido. Podríamos decir que eso es la humedad para un vivero de plantas tropicales. Entonces, vamos a establecer esta diferencia y vamos a calcular ese delta de humedad que yo tengo que agregar a todo ese volumen de aire como la resta de las masas, de la masa de vapor de agua que contenía el aire inicialmente, sobre, restándole primero la masa a la cual yo quiero llegar, que es la masa a 27 grados. Esa diferencia entonces es de 20,46 menos 6,34, que nos da tanto como 14,12 gramos por metro cúbico de aire. Es decir, se ve claramente en el gráfico que debo agregar esa cantidad de vapor de agua para poder llegar a la condición deseada. Como conozco el volumen de este local, rápidamente puedo transformar esa cantidad unitaria por el total. Entonces, la masa de vapor de agua a agregar va a ser igual a 14,12 gramos por metro cúbico de aire por el volumen, que es un prisma más el techo a dos aguas. Eso nos estaría dando tanto como 375 metros cúbicos. Ustedes después lo pueden verificar. Se simplifican los metros cúbicos y esto indica que debo agregar a ese local 5.295 gramos de vapor de agua, y que ustedes podrán transformar, por ejemplo, a litros. Esto corresponde a aproximadamente 5,3 litros de agua. Vale decir que si dentro de ese vivero uno pusiera una pava y la hiciera hervir, una vez que evapore 5,3 litros, logrará la condición de pasar del 60% al 80% de humedad. El resto debe ser aportado con calor a esa cantidad de aire, como ya hemos visto en problemas anteriores. Así que bueno, este es un ejemplo práctico del pasaje de una condición de aire a otra. En este caso se calefacciona y se aporta humedad. El proceso podría haber sido inverso y la cantidad de vapor de agua tendría que haber sido extraído, y es lo que ustedes ven, por ejemplo, en verano, cuando ven que los aire acondicionados condensan ese vapor de agua en forma de goteo. Así que nos despedimos por ser la primera clase.